Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta temática del barroco novohispano y la producción edilicia entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, que corresponde a la temporalidad del desarrollo del barroco aquí en el país, durante el periodo de la Nueva España. Recordemos que hace 8 días se platicó sobre las modalidades del barroco, recordando que hay una clasificación amplia dentro de el tipo del barroco sobrio, el barroco rico, el barroco exuberante. Hay modalidades, el barroco talaveresco, el barroco estriado, barroco salomónico, barroco, etcétera, etcétera. Es importante que cuando nosotros estemos frente a un edificio barroco podamos leer y entender al menos las generalidades del mismo para poder entender su conformación. Vimos algo de la geografía del barroco muy general para entender cómo hay diferentes núcleos de barroco en el país, que si bien tiene similitudes, también tiene sus particularidades y esto lo hace diferente una de la otra. Por la amplitud y la importancia de la ciudad, en el caso de la Ciudad de México, hay todo un capítulo para esta ciudad, que lo vamos a tratar de ver en dos clases, ¿no? También es una embarradita, pero esto nos va a dar una idea de la complejidad de la ciudad barroca en el caso de la Ciudad de México. Vamos a comenzar. Primero, eso que estamos viendo ahí es un mapa de la Ciudad de México que corresponde al siglo XIX, o sea, ya no al periodo virreinal, pero nos ayuda a entender cómo existe una conformación, como lo vimos al inicio del semestre, que hay un centro o núcleo de la ciudad en donde vamos a encontrar la Catedral Metropolitana, vamos a encontrar un mercado llamado el Parián, vamos a encontrar el ayuntamiento, la cárcel, las casas reales que corresponden al Palacio Nacional, y vamos a encontrar el Portal de los Mercaderes, este edificio que es el Palacio de Axayácatl, hoy conocido como Nacional Monte de Piedad. Aquí encontramos otros edificios como un edificio de la universidad y otros edificios que se les llaman casas viejas o casas reales. Y a lo largo y ancho de esta ciudad vamos a encontrar una serie de solares, que se les llama así a los lotes, a los predios, que van a estar destinados para diferentes conquistadores y sus familias, para algunas actividades artesanales, de gente de la aristocracia o de la nobleza incipiente de la ciudad, etc. Y a lo lejos, o por así decirlo, a las afueras de la ciudad, donde iba a comenzar el crecimiento de la zona agrícola, que va a estar dividida en haciendas, vamos a encontrar conventos. Y el desarrollo, todo esto que vemos además como pequeños lotes, era la ubicación de los grupos indígenas o de los grupos fuera de la nobleza, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, una serie de conventos en los cuales se va a dividir todo el territorio de la Ciudad de México. Aquí vamos a encontrar a los dominicos con Santo Domingo. Aquí vamos a encontrar a los jesuitas que llegan al final del siglo XVI con el colegio máximo de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso. Vamos a encontrar del lado sur el desarrollo de lo que sería San Agustín. Del lado occidental vamos a encontrar a San Francisco, que va a ser uno de los conventos más grandes de la Nueva España. Además de que vamos a encontrar conventos femeninos.
Y a estos son los que se les llama, a los femeninos y a los masculinos, como conventos urbanos, que en breve explicaré a qué se refieren estos. Más allá de estos edificios podemos encontrar que, de forma muy general, las obras religiosas se van a dividir en dos: las del clero secular y las del clero regular. Las del clero secular encontramos catedrales, parroquias, capillas, santuarios. Si hay una virgen muy antigua, se les llama basílica, aunque no significa que tenga una planta arquitectónica de 3 o 5 naves, a la cual se le llama una planta basilical. Se le llama basílica porque existe la advocación o la aparición muy longeva e importante de la Virgen. ¿Ok? De ahí que la Basílica de Guadalupe, que es de planta circular, se le conoce como basílica, no por su planta, sino por la importancia de la Virgen. Encontramos oratorios y colegios, específicamente de los jesuitas y de la Compañía de María. ¿Ok? Tenemos edificios del clero regular, como van a ser los conventos de frailes y monjas o conventos urbanos, hospitales, orfanatos que van a estar a cargo de los frailes y las monjas, así como colegios. Las universidades y los seminarios van a tener en un principio una instrumentación y un control y desarrollo del clero regular. Además de todo esto, que gran parte de los lotes de la ciudad pertenecían al clero regular o secular, también encontramos obras civiles, como por ejemplo los palacios de gobierno, los palacios, o sea, las viviendas de la aristocracia, las garitas eran pequeños edificios de aduana en las entradas terrestres o fluviales, porque recordemos que todavía hasta el siglo XIX, principios del XX, habían acequias o cuerpos de agua con las cuales se podía llegar a la ciudad. Entonces existían las garitas, como la garita de San Lázaro, la garita de Peralvillo, etc. Tenemos también los presidios, que habíamos platicado en la clase anterior, mercados, las ciudadelas. La ciudadela más importante, bueno, aquí no se ve, pero es la que se encuentra en la Ciudadela, que hoy es una biblioteca. Tabacaleras, que fue algo muy común, el desarrollo del el consumo del tabaco. Las casas del apartado o la casa de moneda. Apartado se le conocía a aquel lugar donde se apartaba la plata de la piedra, entonces se le conocía como el apartado. Las haciendas, que se encontraban a lo largo del territorio agrícola que rodeaba las grandes ciudades, de las cuales hablaremos hasta el siguiente semestre en Historia de la Arquitectura 2. Y obras de infraestructura varias: acueductos, cajas de aguas, fuentes, puentes, etcétera, la cual hablaremos la siguiente clase. Vamos a comenzar con nuestro caso de estudio, que es la Ciudad de México. Primero, aquí tenemos una vista, una pintura de la Ciudad de México. Aquí se encuentra el Cerro del Peñón, también conocido como el Peñón de los Baños. Hacia allá se encuentra lo que es el oriente. Este islote originario de México Tenochtitlan, hacia allá se encuentra el sur, lo que es Xochimilco, la calzada de Tlalpan, etc. Hacia acá se encuentra el norte con el Tepeyac, y hacia acá se encuentra el camino hacia Tacuba y hacia lo que sería Chapultepec. ¿Ok? Vean cómo para 1627, o sea, 29, o sea, el siglo XVII, vemos cómo hay una gran importancia de cuerpos de agua, la gran importancia de las calzadas y de este albarradón. Este albarradón, conocido como el albarradón de San Lázaro, era un dique que protegía a la ciudad de las inundaciones del lago de Texcoco, que era todo esto. ¿Ok? Aquí lo importante es señalar lo siguiente: identificar algunos elementos importantes, como la plaza central de la ciudad, con su catedral, Palacio Nacional y una serie de iglesias que corresponden a San Agustín, a Santo Domingo. Aquí no se ve el lado jesuita, pero aquí vemos a San Francisco, aquí vemos la Alameda,
y algunas pequeñas iglesias rodeando por ahí, ¿no? No alcanzo a distinguir adecuadamente si esto es, creo yo que sí, el colegio de San Pedro y San Pablo de los jesuitas. Bueno, aquí lo interesante es que hubo un diluvio en 1629. Se le conoce como el diluvio de San Mateo. Y llovió tanto que inundó a la ciudad. Y la inundó durante, me parece, 3 o 4 años. Sí, literal todas las calles y todas las casas se inundaron. Y pues destruyó gran parte de la arquitectura del siglo XVI en la Ciudad de México. Hoy en día, sobre lo que es Madero, se encuentra una casa. Esta casa, que se encuentra en la calle de Motolinía, esquina Francisco y Madero, encontramos a este león, la cara de un león. Resulta, y aquí podemos ver la fotografía, esta fue la cota máxima de la inundación. Hasta ahí llegó el agua. Y así estuvo durante algunos años. Por lo tanto, muchas casas se vieron deterioradas. Y este fue, al ser en el siglo XVII, al inicio, que una vez que el agua ya no estaba inundando a la ciudad, muchas de las viviendas, muchos de los edificios religiosos comenzaron a hacer sus modificaciones, sus ampliaciones, sus adecuaciones, sus remodelaciones bajo la nueva tendencia del barroco. Es por eso que muchos edificios en sus fachadas ya prácticamente no tienen ningún esquema plateresco, que es algo característico del siglo XVI, o algún esquema herreriano, más que el diseño de algunas plantas y algunos elementos. Realmente la ciudad se comenzó a transformar en elementos barrocos, de tal forma que se le consideró como la ciudad de los palacios, por la gran cantidad de edificios barrocos que tenía, ya que muchos eran edificios religiosos, civiles y religiosos. Hay que entender, por ejemplo, en el caso de este edificio, no nos vayamos con la idea de que como tiene Tezontle y tiene ventanas en H, que son características de los palacios virreinales, y un torreón, que este edificio es virreinal. Siempre que vean un edificio de más de 3 pisos, difícilmente es virreinal. Aquí tienen 1, 2, 3, 4 pisos. Este edificio es un edificio del siglo XX. Ya eso lo verán seguramente en quinto semestre. Hay un periodo en donde comienzan a hacer una tendencia llamada el neocolonialismo, neocolonial, y comienzan a diseñar, a mejorar, a remejorar o reconstruir, como lo quieran llamar, fachadas para darle una... ¿cómo llamarlo? Para que tenga una misma imagen y que se viera virreinal, ¿no? Entonces estos edificios, ojo, no es un edificio antiguo. Vean hasta las ventanas son metálicas. Eso no es virreinal. Mucho cuidado cuando observen. También en la Ciudad de México hoy en día hay gran cantidad de edificios del porfiriato. Eso quiere decir que son finales del siglo XIX. Por lo tanto ustedes, y esa es la idea, que por lo menos cuando estén en el siguiente semestre o en quinto semestre, ustedes puedan identificar entre el barroco, entre el neoclásico, que vamos a ver el siguiente semestre, entre la arquitectura ecléctica del porfiriato, la arquitectura del Art Deco, la arquitectura del movimiento moderno, etcétera, 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 que eso ya es del siglo XX. Aquí tenemos algunas pinturas. Es una pintura de Cristóbal Villalpando de 1695, en donde podemos ver la catedral, el ayuntamiento. Vean aquí, esta es la sequía real, vean cómo pasaba aquí agua. El Palacio Nacional semidestruido porque hubo una época de hambruna y la gente incendió el Palacio Nacional, y vean cómo quedó. Y el Mercado del Parián. Vean cómo el Zócalo capitalino siempre ha sido un relajo. Siempre ha habido mucha gente, siempre ha habido negocios, un mercado informal. En esta otra pintura, que es de 1765, de Diego García Conde, vemos cómo hay una picota. No, esta es una columna, perdón, esta es la picota. La picota es un templete con un poste, que es un símbolo de poder.
una fuente y una serie de localitos. Vean la cantidad de gente que se encontraba, además de que había una procesión en donde vemos unas calandrias. Vean la ropa, los caballos, en donde llevaban al virrey hacia un evento a la Catedral Metropolitana. Aquí podemos ver la sequía real y bueno, vean la gran cantidad de gente que se congrega en la zona comercial. Un verdadero relajo. Siempre ha sido así de multitudinal el Zócalo capitalino. Hay que señalar que hay muchos arquitectos en todo el territorio del de la Nueva España, del Virreinato de la Nueva España. En la misma Ciudad de México hay muchos, vamos a mencionar algunos que son de los más importantes. Jerónimo de Balbás y Lorenzo Rodríguez son de los más importantes al comenzar a incluir la columna estípite. Específicamente Lorenzo Rodríguez es de la escuela de la familia Churriguera y él comienza a influir con esta tendencia arquitectónica. José Eduardo de Herrera, que ya es novohispano, Miguel Custodio Durán, novohispano, Pedro de Arrieta, que era una superestrella en su época, también de la Nueva España, y Delfonso Iniesta Bejarano y Durán, de la familia de los Durán. Durán era una familia muy importante, un gremio muy importante de arquitectos, así, claro, con su diferencia en cuanto a influencia y relevancia. Así como existieron los Churrigueras, aquí existían los Durán, una familia de artistas. Tenemos a Francisco Guerrero y Torres, y otros como Juan Montero de Espinosa, Felipe de Ureña, Manuel Álvarez, Luis Díez de Navarro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo nosotros un detalle de lo que es el llamado altar de los reyes. Recordemos que en la parte trasera de las catedrales, específicamente en Puebla y en la Ciudad de México, encontramos un altar muy alto que era para los reyes si algún día venían al territorio novohispano, pero nunca pasó eso, ¿ok? Aquí podemos ver claramente cómo dentro de tanta decoración, aquí hay una pilastra con una forma de candelabro, y a esto se le llama estípite. Esta es una obra de Lorenzo Rodríguez. Podemos ver otros elementos como aquí una pilastra más pequeña que está flanqueando una peana. Esta es la peana en donde se coloca una escultura. Arriba tiene un cortinaje que lo hace ser todavía más barroco. Hay algunos elementos como este frontón circular, otra vez un frontón circular y adentro un frontón triangular. Luego el remate con una verena. Todo esto rematado, cuyas pilastras están rematadas con un frontón roto que te genera unos róleos en torno a este frontón roto. Y vean tanta decoración. Esto es el barroco y es un barroco exuberante, ¿ok? Vean todo el pan de oro que se encuentra sobre los muros. Esto indica los diferentes elementos dorados y de reflejo, junto con las casas, que son estos paneles para las pinturas, de la advocación que se busca señalar en ese retablo. Aquí tenemos una vista general de todo el altar. Vemos cómo está una zona que es del presbiterio, con 3 escalones, recordándonos a la Santísima Trinidad, con su respectivo altar, su retablo, y vemos cómo todavía el retablo va más allá de este arco del triunfo, el intradós de esta bóveda, y todavía hay retablos laterales a este retablo principal. Podemos ver estas columnas estípites, una calle central en donde encontramos estas casas con las pinturas, las esculturas que están flanqueando también este cuerpo, esta calle central. Aquí podemos ver esta predela, que es la base del retablo. Y bueno, la gran característica que tiene
que es un gran juego de formas, de geometrías, de relieves, siendo ejemplo del barroco exuberante. Mientras que a los lados tenemos unos retablos anástilos, significa que no tiene columnas, pero sí tiene decoraciones que le dan una integración plástica al altar principal. La Catedral Metropolitana entonces es en donde se va a ubicar este altar de los Reyes, que va a ser, por así decirlo, pionera a principios del siglo, finales del siglo XVII, principios perdón, ¿en qué estamos? Sí, principios del siglo XVIII, en donde se va a impulsar este barroco exuberante con la modalidad estípite. Cuando veamos la Catedral Metropolitana hay que tener mucho cuidado, porque se tardaron 300 años en su construcción. La planta arquitectónica y los muros laterales, el inicio, corresponden a un proyecto de Claudio de Arciniega, bajo una tendencia llamada herreriano, que algunos a veces relacionan con el manierismo, pero el término adecuado es herreriano. La fachada, el interior de las capillas, las bóvedas, son barrocas, pero las torres, el remate y la cúpula, que ahí no se alcanza a ver, se ve más allá atrás, son neoclásicas. Este edificio en la esquina, que se llama el Sagrario, es barroco, y es un barroco muy distintivo a la fachada que se alcanza a ver en la Catedral Metropolitana. Vean que es un barroco sobrio el que maneja la portada de la Catedral Metropolitana. Podemos ver que de 1571 a 1813 fue la construcción de la catedral. Aquí vemos en el siglo XVII un grabado de la catedral. Vean cómo no tenía los remates de las torres, ya estaba el sagrario, estaba una propuesta de la cúpula, una propuesta del remate, pero todo esto que estamos viendo aquí es un barroco sobrio, mientras que aquí ya es un barroco rico que va a atender al barroco exuberante. Juan Gómez de Trasmonte y Juan Eduardo de Herrera serán los arquitectos barrocos que trabajarán con la catedral durante el siglo XVII. ¿Ok? Aquí podemos ver los años, por ejemplo, estos colores y estos más claros van a corresponder al siglo XVII, que es el periodo netamente barroco. Y ya en el siglo XVIII vamos a encontrar todo esto, que ya estamos hablando de un periodo tardío del barroco, y en el siglo XIX cosas que se van a ver el semestre anterior, que son las torres, los remates y las cúpulas de José Damián de Ortiz de Castro y Manuel Tolsá. ¿Ok? Cuando hablemos de la catedral tenemos que tener muy en claro que este barroco exuberante, con tesontle, sus remates mixtilíneos, sus portadas estípites, es muy distintivo del barroco, mientras que la Catedral Metropolitana es un barroco más sobrio. No se les olvide eso. Podemos ver aquí el esquema de las tres naves, con la nave central más importante. Aquí está el altar del perdón, con la puerta del jubileo. Y vemos, bueno, algunos elementos distintivos, que aquí lo importante es hablar que este se encuentra sobre algunos vestigios prehispánicos, que es el templo de Tonatiuh, el dios del sol. Se encuentra parte del Huayzonpantli, que es este muro de cráneos, parte del juego de pelota, y esto hizo que cuando se fue explotando de más los mantos freáticos, el suelo comience a hundirse de forma diferencial, y la misma catedral fue teniendo hundimientos diferenciales que comenzaron a fracturar la estructura. Sí, entonces aquí fue una de las mayores proezas de la ingeniería mexicana, que en lugar de levantar el edificio, porque si lo levantas lo truenas, tener que poner en la cimentación pilas de control, que lo que hacen es regular
y seguir hundiendo al edificio, pero conforme el avance de la ciudad. Para evitar que sea un hundimiento brusco, es un hundimiento diferencial. Para que el edificio ya quedó chueco, sí, pero se sigue hundiendo de forma continua y no de forma discontinua, que pueda generar más daños en el edificio. Aquí están los características que había dicho, que es de Lorenzo Rodríguez, sí, el mismo que hizo el altar de los Reyes. Por eso vemos estas fachadas con la modalidad estípite, remates mixtilíneos, con el tezoncle rostreado. Recuerden que es como si fueran losetitas de tezontle. Y bueno, elementos de cantería gris que se le llama chiluca en las esquinas, en los remates, en estos remates a manera de pirámides. La misma cúpula, vean cómo tiene claramente cerámica en el extrados, los nervios que los enfatiza, y el cupulín de esta linternilla con la cruz, y bueno, una serie de elementos que lo hacen ser característico del barroco exuberante dentro de la modalidad estípite. Vean las ventanas como las jambas tienen una decoración geometrizada y un remate con decoraciones en la parte superior. En el interior, muy sencillo, por cierto, algo que tiende mucho a una integración plástica con el interior de la catedral, que también tiene el manejo claro de los arcos y los pilares estriados de cantería, con sus pechinas y sus plementerías, con el intrados de sus bóvedas en blanco, y en este caso, bueno, una cúpula poligonal sin tambor, pero sí propiamente con el desarrollo de una cúpula poligonal. Ojo, esto que estamos viendo aquí ya no es el altar original. Así como a raíz del diluvio de San Mateo muchos edificios los tuvieron que remodelar y aprovecharon el momento para hacerlo de forma barroca, en el siglo XVIII y principios del XIX, a partir de la escuela de la Academia de San Carlos, va a pasar algo muy similar. Van a tratar de modificar los edificios e ir cambiando paulatinamente fachadas e interiores hacia la nueva tendencia llamada el neoclásico, que veremos en la última clase del semestre y durante el siguiente semestre. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Este es de Pedro de Arrieta y los interiores son de Manuel Tolsá, uno de los principales referentes del neoclásico novohispano. Pedro de Arrieta, que es la superestrella del barroco. Aquí tenemos uno de los edificios más importantes, que es el templo de San José el Real, llamado La Profesa, que en un principio era de los jesuitas y después pasó a manos de la orden de San Felipe de Neri. Ahí se firmó los tratados de Córdoba para la independencia. Quiero que vean el ojo de buey, las torres, cómo tienen una forma, los paramentos muy distintiva, con el manejo del tezontle, las ventanas en derrame, las esquinas con sus diferentes juegos que forman estas pilastras, las molduras. Aquí vemos esculturas que tienen que ver con San Ignacio Loyola, que es de los jesuitas. Vemos la influencia de ciertos elementos puristas, pero por su escala son dentro del barroco. Vemos aquí algunos elementos en las enjutas, decoraciones en los pedestales, columnas tritostiladas, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, este cuerpo es interesantísimo del remate del campanario. Y en el interior es muy sencillo, sigue con la misma idea, por ejemplo, el sagrario de la catedral. Aquí podemos ver una cúpula en el crucero con estos 4 arcos torales, sus pechinas, el tambor poligonal y el desarrollo de la cúpula poligonal. ¿Ok? Vamos a dejar aquí la primera parte de la clase y en breve continuamos. Gracias.